11 de la mañana con 45 minutos. Una de las cosas que ha quedado siempre en el ambiente desde que estalla esta crisis social es saber finalmente qué pasa con la aplicación de la justicia en aquellos casos de personas que logran ser detenidas por distintos delitos, desde el tradicional desorden público, pasando por los saqueos y también aquellos generalmente delincuentes encapuchados que han provocado los incendios y que han cometido delitos de una mayor envergadura, y para entender ese proceso y de cómo está funcionando la aplicación de la justicia estamos a esta hora con Jaime Salas. Él es el juez de garantía del 15º Juzgado de Santiago. Muchísimas gracias por venir, señor Salas. ¿Cómo le va? Muchas gracias por la invitación y un gusto poder estar con ustedes compartiendo algo acerca de la situación que estamos enfrentando en el país. Desde que comenzó esta crisis, vamos a enterar casi un mes en los próximos días, han sido miles los detenidos. Solo ayer, habían ya contabilizado 849 detenidos en el país, de ellos 325 por saqueo. ¿Quiénes son los detenidos o quiénes son las personas que después de actos de vandalismo, de violencia, como el que tuvimos anoche, por ejemplo, muy intenso, quiénes son los que quedan finalmente en prisión preventiva y sometidos realmente a la acción de la justicia? A ver, la información oficial que yo manejo a nivel de Poder Judicial es que, para ser exactos, desde el día 18 de octubre hasta antes de ayer, digamos, había en Chile alrededor de 15.500 personas detenidas. Ahora, ojo, que esa información no filtra detenciones que se generan en contexto de otros delitos y no solamente la contingencia que actualmente... pueden ser detenidos desde una situación de tránsito, una violación, un manejo en estado de ebriedad, etc. Entonces, ese dato filtrado no te lo podría dar. Pero sí te puedo señalar que en su mayoría las personas que han sido puestas a disposición de las audiencias de control de la detención por hechos vinculados a la contingencia, básicamente están asociados a saqueos bajo la fórmula de robo en lugar no habitado. Es el tecnicismo, ¿te das cuenta? Robo en lugar no habitado. No habitado, pensando en supermercados, farmacias, etcétera, desórdenes públicos, y ya los hechos más graves son aquellos atentados de carácter incendiario. Yo diría que esos son como los tres tópicos respecto a los cuales se han puesto a disposición por la Fiscalía de esas personas. Pero lo predominante, por lo menos que le ha tocado a usted en el juzgado, son los saqueos, el robo en lugar no habitado. Claro, depende del día, ¿te das cuenta? Por ejemplo, días como ayer, en la que hubo mucho incendio y mucho saqueo, claro, las audiencias de control de detención se concretan en aquello. Pero el tema de los saqueos no ha sido una tónica constante, ¿te das cuenta? Hay días en las que hay otro tipo de perfil delictual. La mayoría de esas personas que le ha tocado llevar a una audiencia, ¿quedan en prisión preventiva? ¿Son más bien liberados? Estoy hablando de la totalidad. ¿Qué porcentaje queda en prisión preventiva y qué porcentaje sale? Mira, el dato que yo manejo en el mismo periodo que te acabo de mencionar, del 100% de solicitudes de prisión preventiva que realizó el Ministerio Público, el 81% fueron acogidas por los tribunales de garantía. ¿El 81%? Claro, entonces estamos hablando de un porcentaje importante de solicitudes de prisión preventiva que efectivamente fueron acogidas y son personas que están actualmente en prisión preventiva. ¿Esas personas tenían prontuario, tenían antecedentes anteriores que de alguna manera permitieron concretar esa prisión preventiva, o son personas, por ejemplo, en el caso de aquellos que no fueron llevados a prisión preventiva, que pueden salir producto de una irreprochable conducta anterior, por ejemplo? Sí, mira, la audiencia de control de la detención es una audiencia inicial. Entonces es bueno que la gente entienda que en la audiencia inicial no es el juicio propiamente tal. Correcto. Es como la unidad de primera atención es médica, no es una posta de emergencia. Entonces se adoptan las medidas más urgentes. Cuando se ha decretado la prisión preventiva, yo diría que en términos muy generales, y sin ánimo de ser latero ni tecnicista, digamos, hay dos factores que se toman en consideración. Uno, la gravedad del delito, que se toma en consideración a la pena probable que pudiese arraigar a esa persona si es que fuere condenada. Y en segundo lugar, como tú muy bien dices, la existencia de antecedentes penales anteriores. Esos son factores como objetivos que se pueden tener en consideración. En relación a lo que tú me preguntabas recién y que conversamos un ratito atrás, antes de la nota, yo te puedo dar un dato que es muy interesante, que me gustaría que lo supiera la gente. De la gente que es puesta a disposición de los tribunales de justicia por saqueos, un porcentaje altísimo de esas personas son personas que no tienen condenas anteriores.
Te cuento, a mí me tocó tomar audiencia de control de la detención el día 19 de octubre, tuve 62 personas detenidas en mi sala y no recuerdo si 6 o 7 de los saqueos, digamos, tenían antecedentes penales. El resto era gente de la población que yo creo que aprovecha la oportunidad, te das cuenta, para ingresar y sacar cuánta cosa existe. Entonces, ese tipo de personas, en general, quedan formalizadas, todas formalizadas. Primero se debate el tema de la legalidad de la detención. Una vez zanjado ese tema, se formaliza y en general quedan sujetos a medidas cautelares que no implican privación de libertad, salvo los casos más graves. En los que abordaba usted, digo, de los procedimientos de detención, así como están las cosas y en el clima que hay, por los niveles de violencia que hay en la calle, ¿es posible o qué percepción tiene usted sobre si es que realmente se pueden cumplir todos los protocolos al momento de la detención de una persona que ha sido sorprendida, sea flagrante o no, en la comisión de un delito? Porque sí, eso también es importante. Sí, claro. Mira, más allá de las apreciaciones personales que siempre son subjetivas, sí, correcto, yo creo que las estadísticas son interesantes en relación a puntos de esta naturaleza. En el mismo periodo que te comento, ¿no?, desde el 19 hasta antes de ayer, de todas las solicitudes de declaración de ilegalidad de la detención que fueron pedidas por las defensas, en esos casos, en Santiago solamente el 3,3% fue declarada ilegal y a nivel nacional creo que el 4,1%. Eso quiere decir que la inmensa mayoría de las personas que fueron detenidas y puestas a disposición de los tribunales se declaró legal sus detenciones. ¿Te das cuenta? Ese porcentaje quizás es un poquito más alto a una situación normal que bordea el 0,8%, pero aún así me parece que el porcentaje es bastante menor. Te das cuenta, lo que habla que en general, por lo menos las personas puestas a disposición del tribunal, son personas que los estándares de la detención se cumplieron. En los últimos días, diferentes actores políticos, en realidad autoridades de diversa índole, han hecho un llamado transversal a distintos estamentos de la sociedad, sí, a hacer esfuerzos no solo por detener la violencia y el vandalismo, sino que también a tratar de, por ejemplo, en el caso de los tribunales, de agilizar los procesos de tal manera que aquellos que son encontrados responsables de delitos graves puedan tener una sanción, un procedimiento que sea rápido. ¿Eso se está concretando? ¿Hay algún criterio que tal vez se haya modificado al interior de las audiencias, entendiendo el contexto que vive el país en relación a lo que podría haber sido, correcto, por ejemplo, no sé, 20 meses atrás? Sí, sí. Mira, yo te diría, y te lo digo con total responsabilidad, porque además soy operador del sistema, que los tribunales de justicia, a pesar de los problemas que hemos tenido algunos, están funcionando absolutamente normal. A mí me tocó estar en audiencias programadas ayer, en plena jornada de paro, y todo funcionó bien, hubo mucha concurrencia de gente, la audiencia funciona. Así que me atrevería a decir que no hay ningún parámetro, no hay contingencia. ¿No han cambiado los parámetros ni criterios, por ejemplo, pensando que alguien que fue sorprendido saqueando, que hay una irreprochable conducta anterior y que se aprovecha la oportunidad, probablemente de producirse una nueva situación, ¿también lo podría reiterar, por ejemplo? O sea, siempre está el riesgo de una persona que cometa un delito vuelva a cometer el delito y en ese caso probablemente el trato va a ser diferente, ¿te das cuenta? Pero lo que yo te digo es que nuestra experiencia, por lo menos en fechas pasadas, en el caso de los saqueos, la inmensa mayoría de las personas es gente que no tiene antecedentes penales y es gente del barrio, ¿te das que cuenta? Aprovechó la oportunidad de cuando otro abrió las puertas, incendió y... Me ha tocado personas que son sorprendidas por la policía cargando una malla con limones. La otra vez me tocó un muchacho que era ingeniero, ¿sí?, saliendo de una farmacia con alrededor de 100 condones. Mire, son casos bien puntuales, pero que de alguna manera te indican... Exactamente. Ahora, Jaime, el presidente Piñera anoche en un punto de prensa dijo que había instruido al Ministerio del Interior y al equipo de abogados para que se pudieran implementar las querellas contra los eventuales responsables, sí, pero por ley de seguridad del Estado. ¿Qué alcance tiene eso en relación a las sanciones y a los procedimientos a los que se ve enfrentado una persona que eventualmente pudo haber cometido este tipo de delitos graves, incendio, en fin? Lo que pasa es que la ley de seguridad del Estado es una ley que en primer lugar le permite al Ministerio del Interior hacerse parte en el proceso penal como un operador activo, digamos, y paralelo al Ministerio Público. Eso en términos procedimentales. Pero lo relevante es que tiene penas más elevadas, te das cuenta, para los delitos cometidos en un contexto de normalidad. Yo diría
que eso sería lo más... Esa es la diferencia, claro, para que la gente lo entienda. Claro, un poco lo que pasa con los delitos en contexto de conductas terroristas, ¿te das cuenta? Los delitos que se pueden cometer en esos contextos son similares a los que se podrían cometer en una situación normal, un homicidio, un incendio, pero por aplicarse este marco legal distinto, las penas son más altas. Eso básicamente es la diferencia. Desde el punto de vista del trabajo, por ejemplo, que están haciendo los fiscales, sí, en las audiencias a las cuales usted le ha tocado participar en el contexto de esta crisis, ¿se está pudiendo realmente hacer el trabajo fino y como corresponde para perseguir la comisión de un delito? ¿A qué voy? Uno siempre ha sabido que los fiscales tienen una sobrecarga de trabajo importantísimo en general. Y uno se plantea, bueno, si ya en una normalidad, entre comillas, de nuestro país eran personas que tenían extremadamente una carga alta de trabajo, yo me pregunto si ahora realmente están en condiciones operativas, sí, de poder plantearse frente a una audiencia con todos los elementos necesarios que permita desarrollar un juicio realmente correcto. Bueno, efectivamente el ingreso de trabajo para los fiscales le ha aumentado exponencialmente, ¿te das cuenta? Y sería absurdo pensar de que todo funciona como era antes, porque eso no sería una mentira, ¿te das cuenta? Pero la virtud que tiene el Ministerio Público es que tiene la capacidad de contar con recursos para focalizar, para restringir, para abocar a ciertos fiscales a temas específicos, y de esa manera ellos pueden hacer frente, digamos, a la contingencia y salir de la mejor manera posible durante el tiempo que esto dure. ¿Sienten ustedes que a partir de lo que está ocurriendo tienen mayor atención de la ciudadanía respecto de fallos, respecto de cómo ustedes resuelven la situación de una persona que ha sido detenida? Mira, yo creo que la función de los tribunales es fundamental para los efectos de que exista plena vigencia de los derechos de todas las personas, de todos, digamos, de los carabineros, de los operadores políticos, de la gente que está en la barricada, de la gente que está en la calle. Entonces, en esa medida, nosotros por lo menos los jueces estamos muy atentos, muy preocupados a que independientemente de cómo se resuelva esto a través de los canales institucionales, podamos hacer el trabajo suficientemente agudo para aplicar la ley y que esto no se salga del control. Bien, Jaime, muchísimas gracias por haber venido a esta conversación. Que ya sea pues, un buen día. Igual, muy gracias amable. Hacemos un alto, 3 minutos nos separan de las 12. Ah, no, vamos con Sebastián, que tiene también algo importante que contarnos. Así es, 3 minutos faltan para las 12 y vamos a ir a terreno al contacto con Carolina.